Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo U al Día. En esta edición especial estamos en los estudios de UAMTOF TV con un U al Día, un programa muy particular con motivo de la conmemoración del 11 de septiembre, una nueva conmemoración de esta fecha histórica para nuestro país. Es por eso que estamos hoy y queremos recibir a don Carlos Huidobro Morales. Él es ex estudiante de Ingeniería Eléctrica de nuestra universidad, pero también es uno de nuestros primeros dirigentes de la Federación de Estudiantes de la UA, que es muy particular y vamos a estar conversando sobre eso. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación, me es muy grato volver a la universidad y a esta entrevista que permite por lo menos poder hablar de la historia de la universidad en esa época. Sí, bueno, hoy nos convoca algo bastante especial que es la organización estudiantil, ¿cierto? La Federación de Estudiantes, porque en particular usted es parte de quienes levantaron por primera vez una Federación de Estudiantes democrática en Chile y fue en plena dictadura, ¿cierto? Que fue además levantada el 1 de junio de 1983, me dice acá mi torpedo que fue la votación, pero el proceso se remonta a mucho antes. Y quisiera preguntarle yo en ese contexto qué es lo que se estaba viviendo en la universidad en épocas de dictadura, ¿cómo lo estaban viviendo ustedes como estudiantes? Sí, bueno, yo ingresé a esta universidad el año 81, pero pude apreciar de mucho antes de todo lo que significó el término de las dos universidades que existían en esa época. Yo postulé a la Universidad Técnica y después ingresé a la Universidad de Antofagasta. Uh-huh. En ese tiempo, tanto los rectores como los cargos superiores de la universidad y estudiantil eran designados. Por lo tanto, era muy difícil tener voz propia o poder levantar algún tema que nos afectara como estudiantes porque estaba prohibido. Uh-huh. Estaban prohibidos los partidos políticos, las organizaciones culturales. Y organizaciones sociales en general. Exacto, o sea, ahora, ¿cómo lo vivíamos los jóvenes de la época? Con bastante temor y incertidumbre de qué se venía si es que podíamos poder levantar la voz, porque ya sabíamos de los fusilados, de detenidos desaparecidos, de exiliados, de relegaciones, de encarcelamiento por nuestras propias familias directas que lo sufrieron, o por los vecinos, o alguien sufrió esta pena. Así que ahora, ser estudiante y involucrarse en política y involucrarse en las necesidades del país es lo que siempre debe suceder. Pero en ese tiempo había primero que perder el miedo. Uh-huh. Es una de las cosas que primero tuvimos que superar y saber que el que estaba al lado nuestro podíamos contar con él para hacer algún cambio y no desaparecer, que estuviéramos hablando con un soplón, que es lo que se ventilada en esa época. Claro, históricamente en realidad han sido las y los estudiantes los que han levantado los movimientos sociales a lo largo de la historia, ¿cierto? Es muy clave lo que usted dice, Carlos, en términos de perder el miedo. Uh-huh. ¿Qué los hizo perder el miedo y cómo empezó a armarse todo desde que ustedes tomaron esa decisión? Sí, bueno, a esta altura ya se puede reconocer lo que había clandestinamente en la época. Había algunas juventudes políticas organizadas clandestinamente que luchaban contra la dictadura. Y eso permitió ir avanzando muy compartimentadamente para saber con quién colaborar. Uh-huh. Y se dio una virtud de que confluimos muchos jóvenes de distintas orientaciones políticas, obviamente de oposición y de izquierda a la dictadura, y logramos, primero que nada, conformar los estatutos que requerían una elección como esta, que iba a ser democrática, pluralista, y que ni el propio rector, que lo permitió en esa época, Tulio Vidal, un coronel de la Fuerza Aérea, rector designado. Sí, no previó que los estudiantes estábamos organizados más allá de lo que él pretendía controlar. Eso fue en los años 81-82. Uh-huh. Y además hubo que aglutinar a dos universidades con culturas distintas. En épocas anteriores,
la Universidad Técnica y la Universidad de Chile eran adversarias en algunas situaciones, especialmente deportivas o de ese tipo. Bien rivalidad. Rivalidades de ese tipo, pero sanas. Sí. Sin perjuicio de eso, pudimos conformar los estatutos y al año siguiente se presentaron 4 listas. Y la lista encabezada por Juan Carlos Sánchez, estudiante también de Ingeniería Eléctrica, arrasó con el 65% de los votos de los estudiantes de la universidad que podían votar. Y eso fue un bofetazo a la dictadura, porque hoy en día también se puede decir, era militante de las Juventudes Comunistas, clandestino. Así que esa es una situación que era doblemente peligrosa, porque inmediatamente significó una actitud distinta de la rectoría hacia nosotros y obviamente nosotros con esa posibilidad de organización se masificó. O sea, no era un grupo de estudiantes como se puede ver lamentablemente hoy en día, un grupo que maneja las federaciones, éramos muchos, todas las carreras, trabajamos con los centros de alumnos, éramos más democráticos de lo que hoy en día se piensa. Así que fue una experiencia bastante favorable que permitió también aglutinar las demás instituciones y organizaciones que estaban proscritas en la ciudad. Claro, y empezar también a marcar precedentes a nivel nacional, me imagino. Pero yo me quiero detener en esta etapa, porque una cosa era tener, me imagino yo, el apoyo de las y los estudiantes, ¿cierto? Todo este trabajo mancomunado que se realizaba para poder hacer la gestión de la federación. Pero, ¿qué pasa cuando se intenta instalar el concepto democrático en un entorno universitario donde había una clara tendencia marcada por la dictadura con un rector delegado, ¿cierto? Por Augusto Pinochet directamente. Y hablo en ese tiempo de Tulio Vidal, pero esto también se trasladó en los años y fue Manuel Achondo, Darío Pérez, quienes también tomaron el rol de rector denominado por el dictador. Entonces, había harto todavía por trabajar, ¿cierto?, en términos de rectoría para hablar de democracia. ¿Cómo fue para ustedes entonces intentar instalar conversaciones para hacer gestión? Bueno, eso era obvio en esa época, que el miedo, la represión y el derecho a organizarse está prohibido. Y nosotros como jóvenes entendíamos que nuestra primera prioridad, que era estudiar, pasaba a segundo plano. Y recuperar primero que nada la democracia para poder lograr justicia y libertad y derechos humanos pasó a ser una prioridad. Y era un consenso a nivel nacional si esto se mantenía por la represión. Esta es una entrevista que se puede dar, pero en ese tiempo no se podía. A pesar de eso, ustedes van a poder ver que con esa claridad del mensaje que entregábamos, hay una serie de testimonios fotográficos, entrevistas de la época, que permiten ver que éramos masivamente reconocidos y apoyados por, incluso más allá de la universidad. Yo creo que la ciudadanía reconoció el esfuerzo que hacíamos los jóvenes por hacer que la mayor cantidad de instituciones participaran. Y producto de eso, de encabezar todos esos movimientos, la represión en el año 84, en noviembre del 84, fue feroz. En el caso nuestro de la Universidad de Antofagasta, fuimos detenidos la totalidad de los dirigentes, los presidentes de federación, de centros de alumnos, de las secretarías de la federación. Yo pertenecía a la Secretaría de Cultura y fuimos detenidos por organismos represivos como la CNI, como la DICONCAR de Carabineros. Y fuimos, en el caso mío con Juan Carlos Sánchez, fuimos detenidos por agentes de la CNI. Estuvimos 7 días, alrededor de 5 o 7 días secuestrados. Luego pasado a investigaciones, en cuyo tiempo se nos aplicó la tortura de todo tipo. Permanecimos encapuchados, vendados en un lugar clandestino. Y posteriormente a eso nos dictan la orden de relegación y nos mandaron relegados al sur de Chile. Y obviamente expulsados de las universidades.
intentamos volver, yo hice el intento de volver, organizamos a los estudiantes para que se nos reconociera el derecho a estudiar, presentamos recursos de protección, que también están los testimonios en los diarios de la época, y fui nuevamente detenido y nuevamente relegado al sur por otros 3 meses, a un sector que ahora es muy turístico. En esa época estaba partiendo la carretera austral en el sur de Chile. Este lugar es Cochamó. Uh-huh. Y llegué a un lugar de relegación donde estuve rodeado del cuerpo militar del ejército, y yo era un terrorista que había llegado ahí a cumplir una pena porque era un peligro. Uh-huh. Entonces, la represión, como tú me preguntabas, fue bastante intensa, duró más allá del 83-84 que estuvimos acá. De hecho, yo no pude volver más a Antofagasta hasta la recuperación de la democracia porque estaba amenazado de muerte, y muchos compañeros no pudieron volver, por lo tanto no se podía volver a estudiar en ninguna universidad porque estábamos bloqueados. Pero si hablamos de hoy, si eso pasaba 10 años después del golpe, hoy pareciera ser que en la opinión pública y que muchos líderes también políticos de la actual oposición todavía intentan instalar el término de negacionismo. Uh-huh. ¿Cierto? Negar los crímenes contra los derechos humanos que existieron, las desapariciones, las torturas, y relativizar también la violencia y el golpe de Estado en general como acontecimiento histórico. Incluso algunos intentan darle una connotación positiva, ¿cierto? Uh-huh. Como una época de salvataje para Chile. ¿Qué pasa? ¿Cómo es haber vivido lo que usted nos relata, y también en la actualidad escuchar estos discursos en la opinión pública? Sí, bueno, este grupo de dirigentes y yo hemos conversado mucho estos temas. De hecho, hemos participado en actividades aquí mismo en la universidad en conmemorar. Hace 10 años hicimos los 30 años de la federación, de la primera federación, el año pasado los 40 años, y podemos percibir que el discurso negacionista está instaurado por un tema principalmente de ignorancia en los más jóvenes y negacionismo de los más de ultraderecha. Pero todo esto viene de un plan que hubo en Latinoamérica, que cruzó Latinoamérica por la política externa de Estados Unidos. Entonces es muy complejo hoy en día, incluso con nuestros propios hijos, de hacer claridad de este tema, que no es tan lejano, es una historia reciente. Y obviamente las dificultades parten porque la discusión de nuestra propia historia no se da en los colegios. O sea, mi hija me criticaba, pero papá, porque yo en la escuela nos hacen un bañito del 11 de septiembre, del plebiscito, y después del 90 la concertación, y entre medio no hubo nada. Uh-huh. No se discute. Hoy mismo en las universidades, uno de los desafíos que tienen las universidades y las rectorías que puedan hacer estos cambios es que retornen las carreras de filosofía, las carreras de ciencias sociales, que permitan una discusión, que permitan que las ideas que hoy en día existen en la humanidad se conozcan, se puedan debatir y pueda haber tolerancia. Uh-huh. Entonces, eso nosotros en la época de la dictadura lo hacíamos clandestinamente. O sea, ¿por qué no se puede estudiar a Marx? ¿Por qué? En la historia acá del norte chileno con Luis Emilio Recabarren, ¿por qué no se puede conocer la historia? Uh-huh. ¿Cuál es el temor? Sí, y bueno, y en la misma línea de lo que pasa en las universidades y de este retorno, ¿cierto?, a la conversación, al menos, uh-huh, de estos acontecimientos, es que ustedes como ex dirigentes estudiantiles han estrechado lazos incluso con la actual Federación de Estudiantes de nuestra universidad. Ahí a mí me gustaría también saber qué es lo que han trabajado y qué es lo que actualmente también se está plasmando como proyecto para recuperar la memoria. Sí, mira, nosotros hemos sido bien respetuosos de los movimientos estudiantiles actuales. Cada movimiento tiene su época y sus necesidades que tienen que nacer de sus inquietudes para lograr cambio o lo que hoy está en boga, que es la calidad de la educación. Entonces nosotros no le vamos a traer recetas antiguas de qué es lo que
pensábamos en esa época qué es lo que había que hacer. Hoy en día están todas las facilidades de comunicación, de lugares, espacios abiertos, de hacer cosas. Y lo que sí nosotros le hemos pedido de que la historia no la pueden cubrir, tapar debajo de la alfombra. O sea, tiene que haber una forma de unir la historia reciente con las necesidades actuales. Es una vergüenza que la educación siga siendo pagada, que la gratuidad es un chiste, no es así. La calidad de la educación, los profesores que hoy en día están por horas, o sea, ¿qué posibilidad tienen los alumnos de discutir un tema si los profesores vienen, dictan su cátedra y se van y no hay cómo discutir, cómo avanzar? Claro. Y la elitización de las carreras, o sea, carreras elitistas en medicina la llevan con ingeniería que generan más recursos y las demás son arroz graneado. Están ahí porque es una necesidad, un mal menor, ¿no? Uh-huh. Esas discusiones tienen que tenerlas los propios alumnos. Pues. O sea, la importancia de la pedagogía, los que forman a los futuros profesionales son los hermanos pobres de la universidad. Pues. Entonces, esa discusión sí, entiendo yo que muchos dirigentes actuales, especialmente acá la presidenta, la Javier Osben, la tiene presente, pero ha sido muy difícil sacar a los jóvenes del mundo consumista y de la cultura K-pop incluso, que si no hay música, no hay reggaetón, no hay convocatoria. Y hay cosas que son diarias de necesidad, o sea, nadie reconoce concepto que hoy día nadie proviene de una clase obrera, nadie se siente hijo de un obrero. Todos tienen alguna cosa confusa más allá que clase media baja, clase media, clase media alta, pero clase media. Que no existe. Claro, entonces eso perjudica la unidad, la movilización y lograr tener un punto de encuentro para mejorar la calidad del medio ambiente. ¿Para qué existen algunas carreras que no tienen campo laboral en el futuro? Complicado, complejo lo veo yo. Hay una importante discusión y profunda discusión que está pendiente. No sé si lo saben ustedes, pero este año se intentó la elección de la FESH, que era una universidad ícono, termómetro de la política nacional, y fue a votar el 10% de los alumnados y tuvo que declararse nula, porque no hay interés. Entonces el enfoque ahí de los jóvenes tienen que buscar cuál es su camino, cuál es el que tienen que unir y lograr que las organizaciones que llevan, en el caso de la FESH centenaria, no se pierda. Carlos, queremos agradecerle por haberse dado un tiempo para visitar este estudio de televisión, por haber conversado un ratito con nosotros. Hay mucho en esta entrevista que quizás deberíamos abordar, pero el tiempo ahí nos apremia. Y por lo pronto queremos agradecerle y dejarlo invitado para una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias, muy amable. Bien, nosotros nos despedimos de un nuevo capítulo de U al Día desde los estudios de UANTOF TV y nos encontramos en una próxima edición.